Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse a la lectura bíblica matutina. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios, por sus saludos. También agradecemos por suscribirse a nuestros canales. Desde luego, gracias también por compartir la lectura con sus contactos y sobre todo, gracias por sus oraciones. El día de hoy vamos a tomar el capítulo 19 del versículo 1 al 11. De manera que a la hora que nos esté escuchando y donde quiera que se encuentre, le invito para que lea con nosotros o nos escuche. Leeremos, repito, Génesis capítulo 19, versículo 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os los sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos. Haremos unas breves consideraciones. Bien, pues el tema de este capítulo nos está narrando una situación muy especial. Notamos, queridos hermanos, que esta ciudad de Sodoma y Gomorra se había convertido hasta el extremo. Por eso el Señor había decidido descender fuego sobre esta ciudad. Recordemos, hermanos, que en la lectura del día de ayer, Abraham estaba intercediendo por esta ciudad. Y como nos damos cuenta, esta ciudad estaba corrompida de tal forma que aún la parte de su corrupción había llegado a tal forma que había cruzado los límites. Dice la palabra de Dios, incluso el apóstol Pedro, en su capítulo 2, verso 8 de su segunda carta, dice que habla de esta ciudad en la que se manifestaba una maldad terrible. Por eso Dios decidió enviar el juicio. Dice la palabra de Dios también en este relato que cuando estos varones enviados de Dios se aproximaron a la puerta de la ciudad, Lot les ofreció hogar generosamente. Ellos no aceptaron la invitación a primera vez y decidieron pasar la noche en la calle. Pero Lot insistió en que fueran sus invitados y bueno, finalmente accedieron a pasar a la casa de Lot. Definitivamente Lot
conocía muy bien las tendencias que había entre esos hombres de su ciudad. Eran hombres perversos, eran hombres que al ver un visitante, algún extraño, siempre se caracterizaba esta ciudad, amados hermanos, porque hacían alarde de su lujuria, hacían alarde de sus actos abominables con invitados o con personas que iban de paso. Y recordemos que Lot era un hombre que tenía otros principios. Aun cuando estaba en medio de una ciudad perversa, todavía Lot se había conservado. Pero el ambiente inmoral de Sodoma era terrible, no había sensibilidad moral. Por eso notamos que tiene que incluso Lot calmar sus intenciones, porque tenían en mente precisamente hacer un daño terrible. Por eso también vemos que el Señor envió juicio a esta ciudad conocida por su carácter depravado, conocida esta ciudad por sus hombres, desde el más pequeño al mayor, por sus actos inmorales. Esta historia, amados hermanos, nos hace ver cómo cuando hay una sociedad que ha rebasado los límites, una sociedad que ha rebasado a tal grado que sus apetitos sexuales no tienen límite, Dios siempre envía un juicio. Cuando vemos que estos hombres insistieron a la fuerza, a querer tomar a estos invitados a la fuerza, tuvieron que actuar. Y dice que enviaron una ceguera. Fue la única forma en que estos hombres, desde el más pequeño hasta el más grande, querían usar la violencia, querían usar los medios ilícitos para tomar a los varones, a los invitados. Así que bueno, finalmente quedaron ciegos y fue de esta forma en que se libró de una situación atroz y perversa. Seguiremos viendo en los siguientes versículos, hermanos, cómo llega este juicio a esta ciudad llena de pecado, de perversión sexual y de un espíritu malvado. Por lo pronto notamos que tuvieron, repito, que hacer estos varones de Dios un acto para que ya no continuaran con sus intenciones. Y el acto fue que quedaron ciegos. Dice la Biblia que hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Fue la única manera de apaciguar sus instintos perversos y malvados que querían hacer con estos dos enviados de Dios que estaban ahora en la casa de Lot. Hermanos y amigos, oremos y pidamos a Dios su ayuda y veamos que cuando la maldad llega a su límite, es inevitable el juicio de Dios. Pidamos a Dios por nuestra ciudad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces ver todo lo que se desencadena cuando hay desenfreno, cuando no hay ninguna regla moral y que se llega a tal grado como el caso de Sodoma y Gomorra, caracterizado por su vida inmoral, por su vida perversa, por su vida que era un desenfreno en todos los sentidos. Te pedimos por la ciudad donde vivimos. Te pedimos, Señor, que tú obres en misericordia. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y no se pierdan la lectura del día de mañana, porque vamos a continuar con esta historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra como resultado de su perverso pecado. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.